Hola, ¿cómo están? Como les había dicho, pues vamos a hacer un tutorial al respecto a la primera semana. Pues la idea es que ustedes se puedan apoyar en él. Tiene todo lo referente a la unidad 6 del libro. Vamos a empezar hablando acerca de qué es auditoría. Y decimos que la auditoría es la acumulación y la evaluación de la evidencia basados en información que nos permite determinar y reportar sobre el grado de correspondencia entre esa evidencia, eh, entre esa información y los criterios establecidos. La auditoría siempre se debe hacer por una persona independiente y competente. Entonces, cuando miramos esta definición, lo que podemos decir entonces es que la auditoría nos permite observar la información que nos entrega el cliente o a la persona que se está auditando o a la empresa a la que se está auditando y revisar si está acorde a los criterios que se establecen, si la información es verídica y si esa información también, digamos, se ajusta a algunos parámetros establecidos previamente, generalmente parámetros de contabilidad. Y hablando de contabilidad, pues entonces es importante refrescar el concepto de contabilidad. Y tenemos claro que la contabilidad es el registro, clasificación y suma de sucesos económicos de una manera lógica con el propósito de proporcionar información financiera para la toma de decisiones. Entonces, todo negocio, digamos que tiene una operación y esa operación, los financieros o los contables necesitan poder llevarla a sus libros y transformarla, digamos, en criterios económicos que les permitan tomar decisiones, pero se hace de una forma ordenada. Y esa forma ordenada se conoce, o digamos, esos registros ordenados se conocen como los estados financieros. Entonces, lo que hace el auditor, de acuerdo a lo que hablábamos, es tomar esos estados financieros y mirar si la información o la evidencia de la información, digamos, es verídica y se ajusta a unos criterios previamente establecidos, criterios como las normas NIF, que en este momento se están implementando en nuestro país o se empezaron a implementar desde el 2014, perdón, para un primer grupo y en este momento ya está un segundo grupo implementándolas, que son las pymes. No hay que confundir la auditoría con la contabilidad, son dos temas distintos. La auditoría es lo que hace es revisar la contabilidad, pero el auditor no puede convertirse en el contador de la empresa, ¿cierto? Lo que hace el auditor es precisamente mirar si los procesos que se está llevando por parte del área contable de X o Y empresa se ajustan o no se ajustan. ¿Por qué es necesaria la auditoría? O sea, ¿de dónde, por qué nosotros podemos como decir que es necesaria la auditoría en las empresas? Digamos que porque con base en los estados financieros se toman muchas decisiones. Entonces, a veces es necesario que se revisen los estados financieros por parte de un externo, de una persona imparcial, ¿sí? Para lograr mirar si esos estados financieros corresponden o no a la realidad, porque muchas veces las decisiones no solamente se toman por parte de la empresa, se toman por parte de terceros. Recordémonos que por lo menos la banca siempre lo que hace es con una empresa tomar sus estados financieros y mirar si son o no son viables para X o Y gestión, X o Y proyecto, ¿cierto? Y por eso es que es importante que el auditor, además de comprender la contabilidad, también tenga la pericia para poderla interpretar, para poder interpretar toda esa evidencia que él logra acumular durante una auditoría. En línea con lo que hemos estado hablando, entonces vamos a mirar los tipos de auditoría. Está la auditoría operacional. Esta evalúa la eficiencia y la eficacia de cualquier parte de los procedimientos y métodos de una operación de una organización. Existe la auditoría de cumplimiento, que se utiliza para determinar si la entidad auditada aplica correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos que a una autoridad superior le ha establecido. Existe la auditoría de gestión ambiental. Es una actividad de análisis que partiendo de un punto inicial recaba información, la evalúa para determinar posibles errores sobre el cumplimiento de normas de gestión medioambiental. Y existe la auditoría de estados financieros, que es en últimas la que vamos a trabajar. Esta se lleva a cabo para determinar si los estados financieros en general o los que se estén revisando
han sido elaborados acorde a criterios establecidos. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar los objetivos de una auditoría? Lo primero y esencial es entender los objetivos y responsabilidades de una auditoría. Lo segundo, que más adelante vamos a ampliar un poco más la información de esto, es dividir los estados financieros en ciclo. Lo tercero es conocer las afirmaciones de la administración relativas a las cuentas. Cuarto es conocer los objetivos generales de la auditoría relativos a las clases de transacciones y cuentas. Y por último, conocer los objetivos específicos de la auditoría para toda clase de transacciones. Ojo, la administración es la responsable de adoptar las políticas sólidas en su contabilidad y de conservar una adecuada estructura de control interno. No es el auditor. El auditor lo que va a hacer es precisamente verificar esas dos condiciones y dentro de los objetivos de una auditoría. El auditor es responsable o dentro de sus responsabilidades tiene la de planear y realizar una auditoría para poder tener la certeza objetiva si los estados financieros están libres de errores materiales causados bien sea por error o bien sea por fraude. También es responsable de identificar las fallas importantes que hayan dentro del control interno de la empresa que se está auditando. Vamos a analizar unos conceptos claves que tienen que ver con la responsabilidad del auditor. El error material. El error material es aquel que comete una persona razonable basado en unos estados financieros que tienen la influencia de error o de fraude, es decir, que están viciados por error o por fraude. La certeza razonable, aunque es un intangible, es el nivel de seguridad que se tiene sobre X o Y auditoría o sobre X o Y evidencia. En las auditorías nunca va a haber una certeza absoluta. ¿Por qué? Porque siempre el auditor trabaja con base en un muestreo. El error en contraste con el fraude. Hay que diferenciar porque en el fraude siempre va a haber dolo o mala intención por parte del administrador o por parte de quien realiza los estados financieros. Mientras que el error puede ser que digamos, omitió, transcribió mal o realizó mal, digamos, el ajuste en una cuenta o la clasificación en una cuenta. El escepticismo profesional es una actitud constante digamos, de cuestionar todo lo que se está viendo, ¿cierto? Y de evaluar de manera crítica. Es decir, nosotros no podemos entrar diciendo que la persona o que el administrador está cometiendo fraude o que actúa de manera ilícita, pero sí debemos tener como un resguardo frente a lo que vamos a realizar. Los actos ilícitos que tienen algunos efecto directo, es decir, que me impactan de una vez los estados o que me los afectan de manera indirecta. La recopilación de evidencia. Hay dos casos cuando recopilamos evidencia. Uno, cuando creemos que existe fraude o error, u otro, cuando estamos descartando precisamente de que exista ese fraude o ese error. Y por último, la acumulación de evidencia y otras acciones. Digamos que nosotros estamos acumulando evidencia que nos permitan tener precisamente una certeza razonable de todo lo que estamos haciendo o de nuestro trabajo de auditoría para poder emitir un concepto. Una forma muy utilizada de dividir una auditoría es reunir en un mismo grupo los tipos o clases de operaciones y los saldos o cuentas que tengan relación estrecha. A esto se conoce como el método de ciclos. En el libro vemos un ejemplo donde tratamos en un mismo grupo los ingresos por venta, las entradas de caja y el reconocimiento de cuentas incobrables, es decir, lo que vamos a llevar a la provisión. Son 4 tipos de operaciones que me provocan un aumento o una disminución en las operaciones de cuentas por cobrar. Entonces, todo esto, todas ellas harían parte del ciclo de ventas y cobranza. Entonces, con base, digamos, en ese criterio, tenemos 5 ciclos en los cuales trabajamos la auditoría. El ciclo de ventas y cobranzas, el ciclo de adquisiciones y pagos, el ciclo de nómina y personal, el ciclo de almacenamiento e inventario
y el ciclo de adquisiciones de capital y pago. Es normal que una cuenta esté en más de un ciclo. Podemos mirar por lo menos el efectivo o la caja. Me puede tocar tanto el ciclo de ventas y cobranzas como el ciclo de adquisiciones y pagos, ¿cierto? Generalmente lo que se busca es entender y que el auditor logre entender cada cuenta, cada parte del balance, cada parte del estado de resultados, en qué ciclo se acomoda. Tenemos por lo menos algunos ejemplos. Dentro del ciclo de ventas y cobranzas encontramos la caja, las provisiones, las ventas, las deducciones y descuentos y las cuentas por cobrar. En el ciclo de adquisiciones y pagos podemos encontrar inventarios, la caja nuevamente, impuestos, compras de activos fijos y publicidad. En el ciclo de nómina, pues obviamente encontraremos todo lo que tiene que ver con salarios y comisiones, cajas y las provisiones que hacemos de nómina. Y en el ciclo de inventario y almacenamiento encontraremos inventarios, costos de bienes o ventas. En el ciclo de adquisiciones de capital y pago encontraremos cuentas por pagar a largo plazo, nuevamente la caja y los dividendos por pagar. Eh, en el nosotros generalmente cuando estamos revisando o cuando estamos auditando, siempre vamos a pedir un balance de prueba, porque no nos podemos guiar por los balances firmados, porque los balances firmados generalmente están con corte a 31 de diciembre de 2000, del año que corresponda para el caso de Colombia y para el caso de la mayoría de países. Entonces lo que hace uno es, en el sistema contable o en el software contable que maneja en la empresa, empieza a pedir balances de comprobación y empieza a revisar cada una de las cuentas para poder empezar a hacer los muestreos. A veces puede ser trimestralmente, bueno, dependiendo de cómo esté contratada la auditoría por parte de la empresa. Para terminar este video vamos a hablar acerca de la terminación de los objetos de auditoría. Lo que se busca es obtener alguna combinación de certeza de cada tipo de operaciones y su saldo final. En la cuenta relacionada existen objetivos de auditoría relacionados con las operaciones y otros objetivos relacionados con los saldos. Ya habíamos hablado de las afirmaciones de la administración, que son declaraciones implícitas o explícitas que hace la administración acerca de tipos de operaciones y las cuentas relacionadas con los estados financieros. Forman parte de los criterios que la dirección financiera utiliza para registrar o revelar la información. Las afirmaciones de la administración, se dividen en las siguientes categorías: de existencia y ocurrencia, integridad, valuación o asignación, derechos y obligaciones y presentación y revelaciones. Los objetivos de la auditoría financiera relacionados con operaciones lo que buscan es formar un marco de referencia para ayudar a que el auditor logre reunir los suficientes datos requeridos según el criterio que se establece en el trabajo de campo y decidir qué datos se van a acumular. Son 6 los objetivos relacionados con la auditoría financiera relacionada con operaciones, que están en línea con las afirmaciones de la administración. Son de existencia, de integridad, de precisión o exactitud, de clasificación, de tiempo y por último de asentamiento. Y los objetivos de la auditoría financiera relacionada con saldos provienen también de las afirmaciones de la administración y también ayudan a crear un marco de referencia. A diferencia de la auditoría relacionada con operaciones, estos tienen relación con los saldos en las cuentas. Son 9 realmente: de existencia, de integridad, de clasificación, el inventario detallado, derechos y obligaciones, precisión, corte, valor de realización y presentación y revelación. Para terminar, y esto lo pueden ampliar en el texto guía, me gustaría que leyeran acerca de las fases de una auditoría. Decimos que son planeación y diseño del método de la auditoría, realización de pruebas de los controles y pruebas sustanciales de la operación. Se realizarán también procedimientos analíticos y verificación detallada de los saldos.
Y por último, la terminación de la auditoría y la emisión de un dictamen. Hasta aquí pues el tutorial número 1. Espero que les sirva de apoyo en sus labores de aprendizaje. Hasta luego. Tómalo, perro.